El PEVOLCA mantendrá el dispositivo de seguridad, con la misma intensidad, mientras dure la erupción. El volcán, como después podrá explicar mejor María José Blanco, pues sigue pues siendo lo que es. Es un volcán fisural, que responde a un carácter fisural y estromboliano. Y bueno, pues se sigue manifestando como tal. Y quizá una de las preguntas que puedan hacer hoy, y yo creo que merece la pena comentar, es que como tal volcán estromboliano, pues lo que hace es de vez en cuando tener continuidades y discontinuidades. Hemos estado asistiendo, por ejemplo, en la mañana de hoy, a esas continuidades y discontinuidades. María José Blanco lo especificará después y ahondará en esta cuestión. Yo lo que quiero resaltar es que es algo normal en este tipo de erupciones. Entonces, no nos debe preocupar. Estoy hablando nuevamente de seguridad. Tenía que haber empezado diciéndoles lo que siempre les digo desde hace 3 días, que el Servicio Canario de Salud nos lo pide taxativamente, recordar el asunto de la COVID. Es importante que sigamos las instrucciones nuevamente siempre que nos da el Servicio Canario de Salud, que nos da el Gobierno, al objeto de evitar que tengamos nuevamente problemas en esta materia. Lo dejo ahí, creo que es importante recordarlo todos los días. Por otra parte, otra cosa que puede suscitar debate, sobre todo cuando ustedes ven partículas en el aire, es la calidad del mismo. La calidad del aire en la isla de La Palma es buena, es absolutamente respirable, no hay problemas para la salud con el aire. Lo único que pueden ustedes encontrar es lo que nos está cayendo, sobre todo cuando el aire nos trae pues las cenizas, que al final terminan precipitándose y depositándose en el suelo. No hay ningún problema al respecto. El número de partículas gruesas es totalmente razonable y dentro de ratios que no tienen ningún problema. También tienen ustedes que conocen perfectamente que ayer tarde la colada que provenía del norte del cono volcánico aceleró, empezó a moverse con rapidez y produjo el paso ya de la glorieta de Todoque y condujo los materiales inicialmente hacia el norte de la montaña de Todoque, donde también podrá explicarlo María José Blanco, donde se ha encontrado con una determinada pendiente y en estos momentos esa colada está también tratando de moverse hacia el sur de la montaña de Todoque. Como consecuencia de esto y en previsión de que la colada, que ahora mismo se encuentra muy frenada, pudiera alcanzar la costa y, por lo tanto, produjera pues lo que tiene que producir como consecuencia del contacto de dos fluidos de distinta temperatura y densidad, que serían los que hemos venido recordando en los días anteriores, es decir, explosiones, es decir, vaporización de determinados gases, fundamentalmente en relación con el cloro, la formación de ácido clorhídrico. El comité de dirección, que preside el consejero, que siempre ha estado ahí, por otra parte, aunque él es siempre muy prudente en sus manifestaciones, como han podido comprobar, pero siempre está ahí y es el director del plan, es mi jefe, para que ustedes lo entiendan. Entonces, el comité de dirección decidió proceder al confinamiento. El director del plan y de acuerdo con el director técnico y con el resto de personas que tienen que tomar la decisión, acordamos, y fue plasmado por él, acordamos el confinamiento de 4 localidades
en Tazacorte. Bueno, fundamentalmente San Borondón, que es la que podría tener una mayor exposición mínima, que en todo caso podría ser pues pequeños problemas en ojos y bronquios, como también he venido diciendo estos días. Pues está a suficiente distancia de la zona donde se puede proceder a la unión de magma y agua. Entonces, fundamentalmente San Borondón, también Las Marinas, en fin, los 4 barrios que están, las 4 localidades que están en Tazacorte, en las inmediaciones, cuando digo inmediaciones, están a más de 3,5 kilómetros el más cercano, con lo cual está totalmente fuera de lo que podría ser dañino, pero es importante que, según los vientos que tengamos, en caso de que se pudiera producir alguna pequeña nube sobrevenida sobre estos barrios, simplemente estar confinados, porque estas nubes se diluyen rápidamente. Tengan ustedes en cuenta que el conjunto universal es la atmósfera. Entonces, unas pequeñas emanaciones al final se diluyen rápidamente. Pero en evitación de pequeños problemas y en prevención, como nos obliga la Ley de Protección Civil y como nos obliga también la aplicación del plan frente al riesgo de volcanes, de vulcanismo en Canarias, se adoptó esta situación de confinamiento y, bueno, en cuanto acabe el tema, en cuanto acabe el evento, que será o no será, como también hemos discutido, se levantará por la Comité de Dirección y por el consejero, evidentemente, que es el director del plan, este confinamiento. No sé si me queda alguna cosa, estaré abierto a las preguntas de ustedes. Vuelvo a insistir en que ahora mismo estamos seguros, estamos siguiendo un plan que nos conduce hacia esa seguridad y es el intento permanente de todo el conjunto de Pevolca, como le llaman ustedes, que deben permanecer los ciudadanos atentos a todos los comunicados que se produzcan por parte de las autoridades, en este caso del Gobierno de Canarias y del Cabildo de La Palma y del propio plan, y de esta manera bueno, pues estaremos en las mejores condiciones para alcanzar el criterio que siempre hemos perseguido, que es que la ciudadanía esté prevenida y segura. Hola, buenas tardes. Paso a explicarles el acuerdo del Comité Científico que se ha reunido esta mañana, que supongo que representará para ustedes interés por el cambio que se ha observado del comportamiento volcánico en las últimas horas. La erupción fisural continúa mostrando el mismo mecanismo stromboliano que ha venido manifestando desde su inicio, que se concentra en el edificio principal, en el cono observable en superficie. Se han producido algunos pulsos de actividad freatomagmática, que es cuando ustedes ven una columna de color blanquecino que se desarrolla en pocos minutos y desaparece también en pocos minutos y que alcanza gran altura, cuando entra en contacto con alguna capa con un mayor contenido de agua. El proceso ha venido mostrando y seguirá mostrando pulsos con una mayor actividad o intensidad volcánica, y aunque las explosiones estrombolianas últimamente han tenido periodos en los que han cesado, y actualmente, que yo sepa, no se producen explosiones estrombolianas en el cono, esto no quiere decir que se puedan volver a producir incluso bruscamente, quiero decir bruscamente en el tiempo. El primer cese de esta actividad explosiva estromboliana se produjo a las 4:10 y se prolongó de esta madrugada y se prolongó por unos 20 minutos. Una estimación primera del volumen de material total emitido, tanto en coladas como en el cono, es de unos 46,3 millones de metros cúbicos.
Los cambios que se han observado en las últimas horas en el comportamiento visible de la erupción pueden estar relacionadas con un cambio en el conducto que alimenta esta erupción, que puede deberse probablemente a una disminución del contenido de gas, así como un menor aporte de material disponible por debajo de entrada al sistema. Como ha explicado el director del plan, sigue habiendo dos coladas. La del sur tiene unas velocidades muy bajas y la del norte se ha dividido en el entorno de Todoque, de la montaña de Todoque, en dos dedos. El que va por el norte se encuentra una pendiente importante y se ha ralentizado y probablemente voltee la montaña de Todoque volviéndose a unir con el dedo que va por el sur, que ese sí que avanza a una velocidad mayor porque está en una vaguada con dirección este-oeste. La morfología del cono sigue cambiando, ha cambiado en el pasado y seguirá cambiando en el futuro. Y respecto a las condiciones meteorológicas, quizá lo más interesante es decir que la vertiente oeste sigue dominando el régimen de brisas, y a niveles bajos y a niveles altos o medios bajos de la troposfera cambiará la dirección de los vientos de tal manera que la nube de cenizas y dióxido de azufre se trasladará hacia el sureste del centro emisor, pudiendo afectar a la zona entre La Palma, La Gomera y Tenerife en jornadas próximas. Además, debido a la intensa inversión, a una marcada inversión térmica y a una subsidencia de las masas de aire y vientos débiles, no es descartable que son unas condiciones meteorológicas que son desfavorables para la calidad del aire. En cualquier caso, se descarta que se produzca lluvia ácida en las próximas 24 horas. Desde el punto de vista sísmico, pues la señal del trémor ha bajado bruscamente en las últimas horas y entre las 5 y las 7:30 de la mañana se ha localizado un enjambre sísmico que vuelve a retomar el mismo área en superficie y las mismas profundidades del comienzo de este periodo sísmico el 11 de septiembre. Las señales que se observan en el trémor volcánico en su registro coinciden con la emisión de ceniza que se denominan exhalaciones. Las deformaciones muestran en sus componentes horizontales una estabilización y en su componente vertical una disminución. Ya se confirma desde hace varias jornadas. Lo que pasa es que son datos que hasta que no tienes una confirmación de una jornada posterior no puedes estar seguro que no esté afectado, entre otras cosas, por las condiciones meteorológicas, no por ellas, no por la atmósfera en sí, sino porque tenemos una atmósfera que está muy perturbada por la emisión de cenizas y de gases que hace que las señales que llegan y de gases que hace que las señales que llegan y de gases que hace que las señales que llegan que vuelve a retomar el mismo área en superficie y las mismas profundidades del comienzo de este periodo sísmico el 11 de septiembre. Las señales que se observan en el trémor volcánico en su registro coinciden con la emisión de ceniza que se denominan exhalaciones. Las deformaciones muestran en sus componentes horizontales una estabilización y en su componente vertical una disminución. Ya se confirma desde hace varias jornadas. Lo que pasa es que son datos que hasta que no tienes una confirmación de una jornada posterior no puedes estar seguro que está en suspensión y se deposita, aunque alcanza valores elevados, sigue siendo dentro de unos estándares adecuados para la salud pública. Y en cuanto al resto de recomendaciones de zona de exclusión en torno al centro eruptivo
evitar estar cerca de las coladas con unos márgenes alrededor de las coladas, la prevención en un entorno de 5 kilómetros ante posible rotura de ventanas siguen siendo iguales que las del parte del día anterior. Muchas gracias. Buenos días, Javier, para preguntarle me gustaría saber si el hecho de que se haya pagado de Bolívar. Me gustaría saber si tienen una estimación de la velocidad que tiene ahora mismo la colada, si creen que puede llegar al mar y en tal caso si tienen una estimación aproximada de las zonas que podría afectar. Pues la verdad es que estos datos los conoce mejor el director técnico que yo, porque a él los recibe los datos directamente, creo que es mejor que los exponga él. Bueno, en relación a esta pregunta, está claro que no sabemos si va a llegar o no va a llegar. Estamos en lo de todos los días. O sea, ayer, por ejemplo, si hubieran continuado las condiciones que se estaban dando a las 8 de la tarde, por ejemplo, estamos seguros de que hubiera llegado esta mañana, sin ninguna duda. Pero lo que ocurre es que el volcán, pues tiene, como decía María José, tiene ratos de crecimiento y ratos de decaimiento. Y en particular las coladas, pues pasa algo similar. Entonces no podemos decirle si va a llegar o no va a llegar. Es probable. Quedamos con eso. Después, respecto a las medidas, ya las he indicado anteriormente. Hemos producido rápidamente una orden de confinamiento para las localidades que remotamente podrían verse afectadas por una pequeña nube de gas, en particular ácido clorhídrico, que es el que podría ejercer algún efecto sobre la población y que era tan fácil y que es tan fácil de curar como mantenerse confinado, que no va a haber afección a la salud humana. ¿De acuerdo? No sé si he contestado sus preguntas. Sí. Si tenían alguna estimación de que en caso de que fuera hacia el mar, o sea, si la trayectoria que... Sí. Fíjese, la trayectoria no la tienen clara. Estamos haciendo el seguimiento con drones, estamos haciendo el seguimiento termográficamente también, porque eso nos dice que el lava está más fluida o menos fluida. Lava más fluida corre más. Entonces, todo eso lo estamos haciendo, estamos encima de él, monitorizándolo, como dijo el consejero, y vigilándolo permanentemente. Pero no sabemos más, sabemos eso. ¿Qué nos permite saber la termografía? Cuando tenemos esa lava más fluida, estamos más atentos porque el fenómeno al que usted se refería de llegada al mar se va a acercar claramente. Pero no lo sabemos porque la temperatura fluctúa y la viscosidad también en función de la bajada en la temperatura. Sí. Digamos, esta situación de parón que la salida de lava supone, vamos a decir, el final de la segunda ola, esto va por ola, pero por algo, no quiero decir, el parón de la segunda ola, la primera se paró en la entrada de Todoque, la segunda ya iba de Todoque, si esta se para, supone que en su caso habría que esperar a una tercera manifestación de la erupción para que esa lava fuera por encima de las dos anteriores, que es un poco lo que los expertos nos están explicando. Pues eso lo ha explicado muy bien María José. Efectivamente, hay unas coladas que van aprovechando las coladas anteriores, que además nos viene muy bien, porque lo que nos interesa, entre comillas, es que una vez que el volcán ya ha producido daño, no produzca más. Es decir, que la lava que tenga que discurra por esas autopistas. Pero con la última información que ustedes tienen, ¿esa segunda colada estaría detenida o estaría en movimiento? Esa segunda colada está en movimiento en este momento. Todavía. ¿Vale? Bien. ¿Para quién? Yo creo que yo quería aclararme un poco más con lo del informe sísmico de caliente. ¿A qué responde? Si es habitual, ¿a qué distancia está del cono? Si es habitual, ¿a qué distancia está del cono
que es el que utilizamos siempre, la erupción del volcán Tagoro en el Hierro, pues en ese caso ocurrió exactamente lo mismo. La sismicidad preeruptiva comenzó en el norte, la zona del Golfo. En ese caso avanzó de norte a sur hasta alcanzar el mar de las Calmas, finalmente, donde entró en erupción, y en noviembre volvió a aparecer la sismicidad en el norte, en el mismo sitio que anteriormente. Esto es un proceso que se puede repetir, y lo único que podría indicar es que en esa zona existe un incremento de aporte de material a esa profundidad o por debajo de esa profundidad. Pero no hay fisura, hay fisura. Está muy profundo todavía, estamos hablando de 10 kilómetros de profundidad. Gracias. Hola, yo le quería pedir una aclaración y luego a... que se está acoplando. Perdón. Le quería pedir una aclaración a María José Blanco y luego al portavoz del Gobierno preguntarle una cosa. A María José dijo que en las próximas 24 horas no se espera lluvia ácida, que quiere decir que tenemos que preocuparnos después. Y a Julio Pérez le quería preguntar, bueno, están llegando ayudas de todo tipo, también económicas, ¿cómo se está gestionando eso? ¿Y quién lo está gestionando? Con estos niveles de emisión de SO2 no es esperable procesos de lluvia ácida. Lo que me refería a las próximas 24 horas es por las condiciones meteorológicas. Es verdad que están llegando gran cantidad de ayudas. Perdón, estaba usted ahí, me dirigí ahí. Tanto económicas como materiales, que se gestionan por las administraciones de La Palma, por el Cabildo Insular y los ayuntamientos. La verdad es que la impresión que tiene el Gobierno es que, esta impresión que tenemos en este momento, que en La Palma no hay problemas de abastecimiento, es decir, no se necesitan mantas o camas o juguetes, que no hay necesidad de hacerlo, ¿no? Dicho con todo cuidado, porque quienes lo remiten seguro con la mejor de las intenciones y con todo cariño. Por lo tanto, de ningún modo esto es un reproche, ¿no? Y se gestiona por los ayuntamientos. En lo que se refiere a nuestro propio dispositivo, en esa semana que yo dije antes, nosotros hicimos acopio de lo que necesitamos, lo que íbamos a necesitar para las fuerzas de seguridad. Cruz Roja organizó un pack de 3.500 camas por si hacía falta. No han hecho falta y esas las gestionamos nosotros. Pero las ayudas para la población las gestionan las administraciones. De otra manera, le diré que en esta crisis estamos funcionando como si hubiera una sola administración, la verdad. Todos los ayuntamientos, el Cabildo y el Gobierno, todas las consejerías. Nosotros porque tenemos la responsabilidad de la seguridad y la emergencia, pero obras públicas, política territorial, agricultura, están teniendo una intervención muy intensa. Yo no lo digo para hacer propaganda, sino para que se sepa que el Gobierno, todos los gobiernos están volcados, como dije antes, en preparar la reconstrucción. Si ganamos, como hasta ahora, el objetivo de la seguridad y no hay ningún daño, desde el instante en que se pueda empezar a reconstruir, lo haremos. Lo primero es identificar los daños, saber fincas, personas, propietarios, familias, eso identificarlo bien, porque ahora tenemos una percepción un poco global, panorámica, lo que nos da el catastro, pero en fin, me callo porque hay más preguntas y usted me preguntaba por otra cosa. Muchas gracias y preguntas. Miguel Ángel, antes has hablado de la calidad del aire, pero ¿y la calidad del agua? ¿Es buena? ¿Se puede consumir? ¿Hay que comprar agua embotellada? No, la calidad del agua sigue siendo muy buena. O sea, la mejor noticia es que no tenemos noticia. Cuando digo esto, quiero decir, cualquier anomalía que pudiera haber en la calidad del agua nos la dirían directamente. Viene el Consejo Insular de Aguas, que es la que pone el agua en determinados puntos, y después cada ayuntamiento de cada municipio que analiza, que mira esa calidad en su propia tubería, en su propia red de abasto. Entonces no hay problema. Hasta ahora mismo no news, good news. Una cosita más. Yo quería saber a día de hoy qué número de evacuados aproximado hay y también
¿Esta zona confinada a cuántas personas afecta? Bien, nosotros, si ustedes no recuerdan mal, y yo tampoco recuerdo mal, son 5.600 personas las que evacuamos inicialmente. A esto se añadieron en un momento determinado unas 200 personas más. Estamos hablando de 5.800, de las cuales después volvieron a casa esas 200 personas. Y después hemos tenido un total ahora mismo de confinados, que no es evacuados, pero confinados, que yo calculo, hablando con el alcalde ayer noche, hacia las 11 de la noche, en unas 300 personas, que pueden llegar a estar confinadas, contando San Borondón, Las Marinas, en fin. Ese es el número aproximado. No sé, ¿qué más me había preguntado? Concretamente, entre los evacuados, los actuales y la zona esta confinada, ¿cuántas personas podrían estar afectadas por ese confinamiento? Gracias.